Lucas capítulo 22. Vamos a leer del versículo 31 en adelante. Cuando lo tenga me dice amén. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana. Señor, te adoramos y te bendecimos. Señor, gracias porque sabemos que estás aquí, Señor. Tu Santo Espíritu está en este lugar. Señor, háblanos. Señor, te hemos adorado con nuestros cánticos, con nuestra ofrenda. Ahora queremos adorarte con nuestros oídos, nuestra atención. Señor, porque no queremos ser solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. El título del mensaje en esta mañana es que tu fe no falte. Que tu fe no falte. Y es que hay razones para que la Biblia le conceda tanta importancia a tener fe. Hay razones muy fuertes. Y es que la fe permite prevalecer en medio de los conflictos y los problemas. Es la fe la que nos fortalece. Es la fe la que nos permite sobrevivir en las adversidades, creyendo que poderoso es Dios para que haga que nosotros salgamos victoriosos y cada uno de nuestros conflictos. Es la fe, es la que nos sostiene, es la fe la que nos permite estar, es la fe la que nos permite ser libres en todo tiempo, es la fe la que nos va a sostener a pesar de las circunstancias. Es el confiar, por eso es tan clara la palabra, es tan reiterativa, o la razón por la cual ella le concede tanta importancia a la fe. Por eso es que el apóstol Pablo, hablándole a los efesios, y después de haber hablado del enemigo que tenemos, en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 16, dice, hablando del tipo de armas que debemos de tener, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Dice, para que podáis soportar los dardos, para que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo. Mire la importancia. La fe es la que nos protege contra todo aquello que nos lanza el diablo para hacernos daño. Es el escudo, es la protección del creyente. Es la fe. Es lo que nos va a permitir protección contra todos los ataques de Satanás. Y cuando no tenemos ese escudo, quedamos totalmente expuestos. Y todo lo que sea lanzado contra nosotros nos producirá daño, nos quemará. Todo lo que nos lancen, si no tenemos el escudo que es la fe, nos hará daño, nos quemará. No habrá cómo apagarlo. Lo que se levante contra ti, si tú no tienes fe, te hará daño. Lo que digan contra ti, si no tienes fe, te va a hacer daño, le va a hacer daño a tu casa, a tu vida, a tu salud, todo lo que digan. Cuando tú y yo vamos al médico y el médico te lanza un diagnóstico por causa de su conocimiento, escúchame, si no tienes el escudo de la fe, te hará daño. Lo que hablen en contra tuya, si no tienes el escudo de la fe, te hará daño.
lo que piense, los pensamientos que lleguen acerca de lo que estás viviendo, porque no está bien por el panorama, por todo lo que estamos viviendo. Si no tienes fe, te hará daño. Mucha gente en este tiempo ha muerto más que por la pandemia, por los nervios, por el miedo, porque la falta de fe produce baja de defensas. Cuando usted pierde la fe, es un escudo que protege contra lo que el enemigo lanza en contra suya. El escudo de la fe, escúchame, es el único que puede apagar los dardos de fuego del enemigo. No hay otro. Por eso el apóstol le dice a los efesios aquí en 6:16, sobre todo tomad el escudo. ¿Sabe? El soldado puede estar muy bien equipado, pero si no tiene protección, si no tiene el chaleco antibalas, si no tiene el casco que lo proteja, si no tiene la coraza que lo defienda, puede estar muy armado, muy bien armado, pero el enemigo lo va a penetrar. Escúchame, el escudo, la protección contra todas las cosas que se mueven y se levantan cada día contra el pueblo de Dios. Y Jesús le dice a Pedro que el diablo lo había pedido para zarandearlo. Jesús le hace a Pedro esta advertencia y observe que el ruego de Jesús apunta no a decir, Pedro, he rogado para que no te dé miedo. Pedro, he rogado para que no te asuste. Pedro, he rogado para que no te duela. No, dice, Pedro, he rogado para que tu fe no falte. Escúchalo, el ruego de Cristo. Pedro, he rogado para que no pases por esa prueba. Pedro, yo he rogado. Cristo podía rogarle al Padre para que Pedro no fuese tentado ni zarandeado. No, Jesús dice, y yo he rogado para que tu fe no falte. Y hoy Dios te dice que tu fe no falte. En medio de las circunstancias que tiene la vida, en medio de las circunstancias que hay en el mundo, en medio de los conflictos que hay día tras día, hoy Dios te dice que tu fe no falte. He rogado, le dice el Señor, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Jesús apunta a proteger algo esencial del creyente, la fe. La fe. Mientras usted sea un hombre o una mujer de fe, escúcheme, nada de lo que se levante contra usted le hará daño, porque tiene el escudo de la fe. Pedro se vio acorralado en una situación que amenazaba su vida. Tan asustado se puso Pedro que empezó a negar al Señor. 3 veces dice que lo primero una criada le dijo, usted estaba con ellos, y Pedro empieza a decir que no. Pedro se vio acorralado, Pedro se vio asustado, ni siquiera se dio cuenta lo que estaba haciendo, ni lo que Jesús le había dicho hacía algunos momentos. Pedro no se acordó, no apuntó ni siquiera a acordarse de eso. Hacía algunos momentos Jesús le había dicho que lo iba a negar. Y Pedro había dicho que aún fuera, si era posible, con su misma vida, defendería su fe. Y Jesús le dijo, el diablo te pidió, pero yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Sabe? Con eso Satanás buscó acabar con la fe de Pedro. Porque es lo que el diablo busca, que tu fe falte. Que tu fe, que el escudo que te protege, se quite. Y buscó eso. Pedro le había demostrado a Cristo que le creía. Si hay alguien en la Biblia que le demostró a Jesús que le creía, fue el apóstol Pedro.
Fue el hombre que estuvo en todas las circunstancias, en todos los eventos del Maestro. Pedro estuvo en los milagros de la multiplicación de los panes y los peces, en la resurrección del hijo de la viuda de Naín, estuvo en la resurrección de Lázaro. Pedro caminó sobre el agua. Pedro sacó la moneda, los dos estateros de la boca del pez. Si hay alguien que le demostró a Cristo que le creía, fue el apóstol Pedro. En medio de todo eso, Satanás lo pidió para zarandearlo. ¿Sabes? El diablo no es para que la iglesia se asuste, pero a los que les creemos al Señor, el diablo siempre pretenderá zarandearnos. Escúchame, siempre el diablo se acercará a los hijos de Dios para sacudirlos, para ver qué queda de ellos, para hacer que no quede nada bueno, para sacar lo bueno, porque eso hace la zaranda. La zaranda saca lo bueno y solo deja lo malo, solo deja basura, solo deja lo que no sirve. Eso hace la zaranda. Y eso fue lo que Pedro, o lo que el diablo dijo o pidió de Pedro, pidió zarandearlo. Y el ruego de Cristo fue que tu fe no falte. Pero cuando Pedro se vio acorralado, cuando Pedro se vio asustado, Pedro empieza a negar al Señor. Pedro dice, no lo conozco, están equivocados. Y la segunda vez, yo no conozco al tal hombre. Y la tercera vez dice la Biblia que Pedro empezó a maldecir. No conozco al tal hombre. No sé quién es ese Jesús. No sé quién es el que tienen allá. Satanás buscó acabar con la fe que Pedro tenía al Señor. Un hombre que había estado cerca al Maestro. Un hombre que le creía al Señor. Un hombre que realmente confiaba en Jesús. Un hombre que solo en obediencia y en confianza se atrevió a bajarse de una barca en medio de un mar tormentoso. Le creía al Señor, confiaba en el Señor. Un hombre que le creyó al Señor para ir a sacar una moneda de la boca de un pez. Un hombre que le creyó al Señor para traer 5 panes y 2 peces y que le diera de comer a multitudes. Pero le creía. Satanás le había tendido una trampa. Lo había hostigado, lo había acosado, porque eso hace el enemigo. Pero con esto buscaba que Pedro se desanimara, escúchame, a tal punto que tomara la decisión de no creer más en el Señor. Porque eso busca el diablo. Y usted y yo un día tomemos la decisión de no creer más en el Señor. ¿Cómo lo hace el enemigo? A través de los conflictos, de las situaciones, de todo lo que pasa, de todas las situaciones que cada día suceden. Cuando las cosas no salen bien, cuando a pesar de que estás orando no sucede lo que estás pidiendo, cuando parece antes que todo va de mal en peor, cuando te atacan por un lado y por otro. Escúchame. El diablo buscaba que Pedro tomara la decisión de no creer más en el Señor. Que Pedro, después de embarrarla como le embarró, de negar 3 veces al Maestro, y la Biblia dice que cuando lo negó por 3ª vez, dice que el gallo cantó y Pedro alzó la mirada y se encontró con que Jesús lo estaba mirando. Pero el enemigo buscaba que cuando Pedro le embarrara de esa forma, se apartara del Señor, que su fe faltara. Escúchame lo que Satanás estaba buscando, que la fe de Pedro faltara, porque eso él busca en nosotros, que la fe te falte, para que los inconvenientes que hayan te hagan apartar del Señor. Porque si la fe de Pedro faltaba, escúchame, ya el diablo le iba a quedar fácil zarandear a Pedro. Escúchame lo que estoy diciendo, porque si le faltaba la fe a Pedro,
ahora sí al diablo le quedaba fácil zarandearlo. Jesús rogó, el diablo pidió a Pedro para zarandearlo y Cristo rogó que la fe no faltase. Jesús rogó para que no faltase la fe. Y eso le había dicho él a Pedro, para que tu fe no falte. Escucha lo que Jesús dijo y escucha lo que el diablo hace. El diablo jamás estará satisfecho con el daño que te haga. El diablo jamás estará satisfecho con el daño que le hace a la iglesia. Él quiere hacer más y más daño. Escúchame, el diablo lo único que buscaba, o lo que el diablo buscaba, no era que Pedro negara al Señor. El diablo buscaba zarandear a Pedro, y zarandear era ir más allá de una negación. El diablo buscaba el alma de Pedro, el diablo buscaba la vida de Pedro. El diablo lo que quería era acorralar a Pedro, y una vez faltara la fe de Pedro podía destruirlo. ¿Sabe? Jamás Satanás podrá destruirnos si nuestra fe no falta. Jamás podrá destruirnos, aunque hayan situaciones difíciles, aunque hayan conflictos difíciles, pero si la fe no falta, jamás el diablo podrá zarandearnos. Porque la zaranda del diablo implica muerte. Porque la zaranda del diablo implica destrucción. Y Jesús le había dicho a Pedro que había rogado para que no faltase la fe. Porque Jesús sabe que cuando el diablo va contra alguien para zarandearlo, no va buscando solo, escúchame, que le falte, no va buscando solo que le falte la fe. Ese es lo primero que busca, pero el final de él es muerte. Porque él vino para matar, para robar y para destruir. La zaranda que Satanás buscaba sobre Pedro no era que él lo negara 3 veces al maestro. La zaranda que Satanás busca sobre el creyente no es que te aparte, es que cuando te apartas ya quedas expuesto para que él pueda zarandearte. Cuando tu fe falta, y por eso Jesús le dijo: he rogado para que tu fe no falte. Jesús no dijo: he rogado para que no me niegues. Escucha lo que dijo el Señor aquí. Jesús no dijo: yo he rogado para que tú no me niegues. No, ya Jesús le había dicho que lo iba a negar. 3 veces le dijo: me negarás 3 veces antes de que el gallo. Ya Cristo lo sabía. Ahora lo que había rogado era para que la fe de Pedro no faltara. ¿Sabes? Vendrán situaciones difíciles. Porque el enemigo nos ataca cada día. Vienen situaciones difíciles, pero el escudo de la fe nos protegerá siempre. Siempre nos protegerá, porque el diablo nunca estará satisfecho con lo que nos haga. Pues él nunca, escúchame, nunca va a estar satisfecho, porque él nunca alcanza a hacernos lo que quiere, sino lo que Dios le permite. Satanás nunca, escúchame, podrá hacernos lo que quiere, sino lo que Dios le permite, si nuestra fe no falta. Vuelvo y le digo, Satanás nunca podrá hacernos lo que él quiere, sino lo que Dios le permite a aquellos que no pierden o no permiten que su fe en el Señor falte. Nunca él podrá, porque lo que Satanás quiere es más. Satanás no quiere solo zarandearte y ya irse. Satanás quiere zarandearte y destruirte y matarte y acabarte. En medio de las agresiones del diablo es donde debemos mejor, o más bien donde mejor debemos de tener el escudo. En lo recio de la batalla es donde usted debe protegerse más. Muchos soldados se han muerto, mucho escolta se ha muerto, porque le dicen, van a mirar y no andaba con el chaleco, y no es que el chaleco lo dejó en la casa. No, el chaleco es para protegerse. El casco es para protegerse. Los soldados cargan un casco que podríamos decir que es un casco blindado, que si cae una esquila no le penetra. Pero muchos soldados han muerto porque se quita el casco y le penetra. Porque no tiene el chaleco.
Y mucho cristiano ha muerto porque la fe le falta. Y si la fe le falta, deja el escudo, deja la protección. Y el diablo lo que busca es que usted no tenga protección para que los dardos puedan producir el daño que él busca en nosotros. En medio de las agresiones, en medio de lo difícil, es donde el creyente más debe protegerse con el escudo de la fe. Es donde el creyente debe fortalecerse, tener mejor ubicado nuestro escudo, el de la fe, que no puede faltar. En lo más arduo de la batalla es donde más se requiere el escudo. En lo más arduo. Por eso cuando usted está viviendo situaciones difíciles y usted empieza a decir, no, eso ya no va a ser. No, ojo, estás perdiendo o estás permitiendo que tu escudo se debilite. Y un escudo débil es un escudo penetrable. Mire, versículo 2. Mire lo que pasa en el versículo del capítulo 22 de Lucas. Y los principales, hablando de Judas, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matar a Jesús porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaba. Escúcheme, Judas no tenía fe. Judas estaba totalmente desprotegido a merced de Satanás. ¿Sabe? Y Satanás tuvo el camino libre para entrar en Judas. Porque el diablo, escucha lo que te voy a decir, iglesia, al que tiene fe el diablo no lo puede penetrar. El diablo no puede entrar en el que tiene fe, pero en el que no tiene fe el diablo se mete. Y eso fue lo que dice aquí la Biblia, que Satanás entró en Judas. ¿Sabe? Judas no tenía fe y a Judas Cristo no rogó por Judas. Escúchame, Jesús no rogó por Judas. Porque Jesús que iba a rogar si ese nunca tuvo fe. Escúchame, Cristo no ruega por el que no tiene fe. ¿Cómo le iba a faltar fe a Judas si nunca tuvo? Jesús rogó por Pedro porque Pedro tenía fe y dijo para que no falte. Pero con Judas no, Judas nunca tuvo fe. Y la Biblia dice que, escúchame, el diablo ni siquiera pidió permiso para tocar a Judas. Aquí dice la Biblia que entró, en el versículo 3, y entró Satanás en Judas. Y por Pedro pidió zarandearlo. Por eso la importancia de la fe. Porque la fe es un escudo que te protege contra las acechanzas del diablo. Protege la iglesia. Y este hombre no tenía, estaba totalmente desprotegido, a merced del diablo. El diablo tuvo el camino libre para entrar en Judas. Cristo nunca rogó por Judas, porque nunca tuvo fe. No le podía faltar lo que no había tenido. Tampoco, escúchame, podía impedírsele al diablo que entrara en Judas, porque el único escudo del creyente o de una persona es la fe en Jesucristo. Es el único escudo. Y ¿sabe? Cuando el diablo entra en una persona, los resultados son desastrosos. Este hombre, el resultado en Judas fue desastroso al traicionar al Señor. Su alternativa al traicionar a Cristo fue el suicidio. Porque es que ya él no tenía nada que lo protegiera. ¿Sabes? Por eso Jesús le dice a Pedro, Pedro, he rogado por ti para que tu fe no falte. La fe en el creyente no debe faltar. Su escudo jamás debe de abandonar el creyente. Siempre debe estar. Por eso aquí dice la Biblia en Mateo 24. En Mateo 27,
versículos del 3 en adelante, dice la Biblia: entonces Judas vende al Señor. Judas no tenía fe. A Judas le entró el diablo y fue y vendió a Cristo. Y cuando Judas reaccionó, porque se dio cuenta que habían condenado a Cristo, cuando vino sobre él el remordimiento de que había vendido a alguien que era justo, la Biblia dice que Judas, escúchame, la decisión, dice que él había entregado, dice que viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Y ellos le dijeron: a nosotros qué nos importa. Y dice, y en el versículo 5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Escúchame, la zaranda del diablo no es para que niegues a Cristo, es para matarte. Por eso Jesús rogó por Pedro, para que la fe no faltara. Porque qué complejo es alguien que le falte la confianza en el Señor. Porque en esta tierra, en este mundo, habrán dificultades, habrán situaciones difíciles. Pero Jesús habla de que la fe no debe faltar. Cuando la fe no falta, el diablo puede rugir, pero jamás, escúchame, tocará tu vida. Jamás tocará tu relación con el Señor. Jamás tocará tu confianza con el Señor. Él puede rugir, pero nunca podrá, escúchame, entrar en ti. Jamás el diablo podrá entrar en alguien que tiene fe. Andará alrededor, lanzará dardos de fuego, pero jamás podrá quemarte. Porque el escudo de la fe es con el cual podremos apagar, escúchame, apagar los dardos de fuego del enemigo. Judas no tuvo fe para esperar en el perdón del Señor. Judas no tuvo fe para confiar en la misericordia del Señor. No solo fue zarandeado por el diablo, sino que lo mató y le robó la salvación. Porque eso es lo que busca Satanás al zarandear a alguien que tiene fe. O a alguien que se acerca al Señor. Porque Judas no tenía fe, pero se acercó al Señor. Andaba con el Señor. Pero Pedro, escúchame, que era un hombre cuya confianza había puesto en el Señor. Y ahora estaba atravesando un momento difícil, pero su fe no le faltó. Escúchame. Pedro atravesó un momento supremamente difícil, pero su fe no faltó. Pedro negó 3 veces al Señor. Pero la Biblia dice que la fe de Pedro no faltó, no dejó que su error fuera un instrumento usado por Satanás. Porque escúchame, como seres humanos cometeremos errores como creyentes. Y ese es un instrumento en las manos del diablo. Pero mientras tu fe no falte, mientras tu confianza en el Señor no falte, jamás el diablo podrá usar ese instrumento o ese error para matarte, para apartarte de la relación con el Señor, para menguar su fe. Dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. Escúchame. Este hombre nunca se desprotegió. Cuando él se da cuenta del tremendo error que comete, dice la Biblia que se arrepintió, lloró amargamente, dice la palabra del Señor. Su escudo se mantuvo en posición de batalla, no expuso jamás su integridad. Porque en medio de dificultades, aun cuando le fallamos al Señor, escúchame, debemos de permanecer confiados que Él es bueno. Debemos de permanecer confiados que Él es misericordioso. Debemos de permanecer confiados que Cristo entregó su vida por nosotros, por amor. Y Pedro lloró amargamente. Pero ¿sabe qué hace eso? ¿O qué permite que usted y yo hagamos eso? El conocimiento que tengamos de nuestro Señor. Y si hay alguien que conocía al Maestro, era el apóstol Pedro. Por eso Pedro
Su fe no faltó. Negó al maestro. Pedro, que le había dicho, si me toca morir, muero por usted. Hacía un momento Pedro había estado en la cena, habían estado cenando, el maestro le había lavado los pies, el maestro les había dicho y le había dicho qué iba a pasar, y a pesar de todo Pedro lo negó. Pero eso, escúchame, eso no hizo que Pedro perdiera su fe. Dice la Biblia que él lloró amargamente. Pedro se arrepintió, pero Pedro no se apartó. El diablo no pudo tocar su vida. Escúchame, es interesante cuando leía y estudiaba y meditaba en esta palabra, el diablo no pudo zarandear a Pedro. El diablo no lo pudo zarandear, lo pidió para zarandearlo, pero el diablo te zarandea cuando tu fe falta, porque el primer conflicto que Pedro sufrió fue la amenaza, y entonces Pedro lo niega, pero cuando Pedro niega al maestro, el diablo quería que quedara desprotegido, y Pedro no se desprotegió, Pedro se arrepintió. Puede ser que en momentos difíciles, escúchame, con nuestra forma de vivir, neguemos al maestro. Escúchame, pero por ser humanos, por ser débiles, necesitados del Señor, el Señor sabe eso. El Señor entiende eso. Pero usted y yo nunca debemos desprotegernos. Nuestra fe debe permanecer intacta. Señor, a pesar de que te fallé, te creo, Señor. Confío en tu perdón, confío en tu misericordia. Señor, nada ni nadie me podrá apartar de tu amor, de tu protección, de tu misericordia. Cuando el diablo sabe y escucha, soy un creyente, no puede entrar, no puede cumplir su propósito total. El propósito de él era porque si usted mira este escenario, lo que estaba viviendo Pedro, casi que simultáneamente lo estaba viviendo Judas. Judas se estaba ahorcando. El panorama es que casi en el mismo tiempo y evento, Judas estaba ahorcándose y Pedro estaba arrepintiéndose y confiando en el Señor. La iglesia debe entender que, como Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, y las aflicciones provocan dolor, pero la confianza es que Cristo venció al mundo. Esa es la confianza que debe tener el creyente. Jamás expongas tu integridad dejando de lado el escudo, porque si dejas de lado el escudo, escúchame, los dardos de fuego del enemigo te quemarán. Si sueltas el escudo de la fe, los dardos que lanza el diablo cada día contra el pueblo de Dios te quemarán. Te harán daño. Lo que digan de ti te hará daño si tú no tienes tu confianza en Cristo. Puesto los ojos en Jesucristo, autor y consumador de la fe. Si tú no tienes el escudo, la confianza en el Señor, lo que te pase, escúchame, te hará daño. No podrás decir lo que dice la Biblia en el libro de Romanos 8, y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Escúchame, hasta la pandemia tiene que ayudarle a la iglesia. Hasta la pandemia tiene que ayudarle a la iglesia. Porque tenemos la fe, la esperanza. Dios tiene el control sobre la pandemia. Escúchame, Satanás no ha podido hacer lo que pensaba hacer a través de la pandemia a la humanidad y a la iglesia. No lo ha podido hacer. ¿Sabe por qué? Porque hay una iglesia que tiene fe. Porque hay una iglesia que no ha soltado el escudo, porque hay una iglesia orando, una iglesia confiada. Escúchame, mucha gente dice, pero ¿por qué no oran? Sí, porque oramos, es que el diablo no ha hecho el daño que pretendía hacer en el 2020. No lo ha hecho,
Porque la misma estadística de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, era que para este entonces deberían haber unos 200 millones de muertos. Imagínense el mundo con 200 millones de muertos. Si todavía creo que no llegamos a 5 millones y ha causado este desastre, ¿qué sería 200 millones? Cuando empezó la pandemia decían que en Colombia a esta fecha tendrían que haber por lo menos 2 o 3 millones de muertos. Imagínense si no han llegado a los 110.000 y estamos viviendo lo que estamos viviendo, ¿cómo sería con 2 millones? ¿Sabe? Porque eso fue lo que el diablo pidió. Y a través de eso zarandear a la iglesia, entonces encerrar a la iglesia, entonces que la iglesia no vuelva, entonces que la iglesia no se congregue, entonces que la iglesia no visite, entonces que la iglesia no se abrace, entonces que la iglesia no ore, entonces que la iglesia no vaya, entonces que la iglesia no cumpla, ¿sabe? Zarandear la iglesia. Pero Jesús dice que la fe de la iglesia no falte. No importa que el diablo se levante contra tu vida y contra tu casa. Si tu fe no falta, jamás podrá hacer el daño en tu vida o en tu casa que él busca hacer. En el capítulo 24 de Lucas, Lucas 24. Versículo, vamos a leer del 9 al 12. Lucas 24, del 9 al 12. Dice la Biblia: hablando de la resurrección del Señor. 24, 9 al 12. Y volviendo del sepulcro, ¿quién es María? La otra María, fueron al sepulcro con especies para ungir el cuerpo del Señor, pero cuando fueron no lo hallaron. Unos ángeles le dijeron que había resucitado. Escuchen, el versículo 9 dice que ella, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Escúchame, eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ella y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Sabes? Dice la Biblia que Jesús le dijo, para que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, escúchame, y tú una vez vuelto, fortalecerás a tus hermanos. Y aquí se está cumpliendo qué es no faltar la fe. ¿Sabe? Pedro lloró amargamente, pero su fe no faltó, se arrepintió, y dice la Biblia que al día siguiente de la crucifixión del Señor, o a los 3 días, al día siguiente del día de reposo, cuando van estas mujeres, el que sale es Pedro, y viene y trae la información, porque Cristo le dijo, para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Eso le dijo el Señor a Pedro, y exactamente esto fue lo que sucedió. Pedro se encargó de confirmar la resurrección del Señor. Qué poderosa es la fe en el Señor, que a pesar de que hayan circunstancias difíciles y no falte, escúchame, siempre podremos cumplir el propósito del Señor. Es posible que hayan ataques del diablo. Es posible que el diablo venga y te aflija, pero jamás podrá el diablo entrar en alguien que tiene fe en el Señor. Jamás podrá zarandear a su amaño,
a alguien, escúchame, que confíe en Cristo, jamás podrá hacer que baje sus brazos. Y al bajar los brazos se baja el escudo. El escudo se sostiene y si alguien se desalienta tanto que baja los brazos, baja su protección. Jamás podrá alguien que le crea al Señor y confíe en Él quedar expuesto a los dardos del enemigo. Jamás Cristo, escúchame, dejará de rogar por alguien que le crea. Así como rogó por Pedro, sigue rogando por usted y por mí hoy, para que nuestra fe no falte. Sigue haciéndolo. Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos capítulo 8, versículo 34, dice la palabra del Señor: ¿quién es el que condenará? 8:34. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Escúcheme, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Escúchame, hoy Jesús sigue intercediendo por aquellos que creemos en Él. Hoy sigue intercediendo el Señor para que nuestra fe no falte. Hoy sigue intercediendo porque la acción del enemigo sigue vigente. Escúchame, Satanás sigue rondando, Satanás sigue tratando de zarandear la iglesia, Satanás sigue tratando de meterse a tu casa, con tus hijos, con tu cónyuge, con tus finanzas, con tu salud. Satanás sigue obrando, pero cuando usted y yo confiamos en Cristo, Él sigue intercediendo porque está a la diestra del Dios Todopoderoso. Y así como intercedió por Pedro, intercede por usted y por mí en este tiempo. Sigue haciéndolo. Sigue obrando. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Dice la Biblia, en Primera de Juan, capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, escúchame, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Escúchame, hoy el enemigo sigue activo, pero nuestra defensa también. Jesús está a la diestra del Dios Todopoderoso, intercediendo por nosotros. Y el apóstol Juan, siendo un anciano cuando escribió las cartas, el Evangelio y el Apocalipsis, siendo un hombre casi de 100 años, pero con toda la experiencia y con toda el testimonio, porque él estaba cuando Pedro negó al Señor. Parece ser que el único que estuvo ahí al lado de María fue el apóstol Juan. Él dice, escúchame, Jesús dijo en la cena que él había rogado al Padre para que la fe de Pedro no faltase. Y ahora el apóstol Juan está escribiendo y diciendo, escúchame, no pequen, pero si lo hacen, no permitan que Satanás use eso como herramienta para destruirlo. Que su fe no falte, porque abogado tenemos para con Dios. A Jesucristo el justo. Tenemos a Cristo en el cielo, protegiéndonos, defendiéndonos, guardándonos, intercediendo. Jesús sigue intercediendo por usted y por mí. No crea que usted ha hecho, escúchame, o lo que hayamos hecho, por eso no debemos arrastrar con cosas pasadas, de modo que el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, dice el Señor. No arrastremos con cosas viejas, porque abogado tenemos para con el Padre. Satanás no puede usar, escúchame, nuestras debilidades como herramienta para zarandearnos, para destruirnos, ni para matarnos,
porque Dios tiene el control de todas las cosas. Jesús está a su diestra rogando para que la fe de aquellos que lo hemos aceptado como Señor y Salvador no falte. Escúchame, aquellos que no dejan que su fe falte cuando son atacados por Satanás, que sobreviven al zarandeo del diablo, siempre serán grandemente recompensados. La Biblia dice que José fue zarandeado. José fue zarandeado casi por 13 años, pero el final de José fue reino. El final de José fue gobierno. La Biblia dice que Daniel fue zarandeado, pero el final de Daniel fue reino, fue gobierno. La Biblia dice que Pedro fue zarandeado, pero el final de Pedro fue gobierno, porque el Señor lo puso para que fuera fundamento entre los apóstoles para la iglesia. Escúchame, cuando usted y yo nos mantenemos firmes en un zarandeo que pretende darnos el diablo, el final será de bendición y de victoria, porque el Señor tiene el control. Gracias, Dios, te damos en esta mañana, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Dios. Señor, porque tú eres bueno, Dios.